La agenda de hoy entonces va a ser, vamos resumidamente a mencionar la situación epidemiológica de las infecciones respiratorias en Argentina, definiciones y consideraciones con respecto a la resistencia antimicrobiana y al uso de los antibióticos en las distintas patologías respiratorias. Luego la doctora Elba Mesa con respecto a, desde la Dirección de Epidemiología, con respecto a las indicaciones del uso de oseltamivir, el circuito y disponibilidad del antiviral a nivel de los equipos de salud. Bueno, sabemos que no solamente está circulando virus de influenza en nuestro país, sino que también el virus de COVID-19. Por lo tanto, debemos tenerlo siempre presente entre los diagnósticos diferenciales con respecto a un paciente que presenta síntomas de vía aérea superiores o cualquier otro síntoma respiratorio. También no debemos olvidar que estamos en este brote epidémico de dengue, por lo tanto, en cuadros febriles, que si bien no tienen síntomas respiratorios, siempre entra dentro de los diagnósticos diferenciales en un servicio de emergencia o en un servicio de clínica médica o en un servicio de terapia intensiva, y tenemos que tenerlo muy bien presente a esta patología. Si hablamos de influenza o de enfermedad tipo influenza, ya llevamos acumulados en esta semana 20, hasta la semana 21 epidemiológica, 322.429 pacientes con enfermedad tipo influenza. Así que es un dato muy importante que vamos a ver. Faltan muchas semanas epidemiológicas para completar el 2024, pero nos habla de un número muy, muy importante con respecto a la infección. Si miramos este gráfico que está actualizado del último boletín epidemiológico, vamos a ver la curva del 2024, que lo vamos a ver en esa raya negra. Vamos a ver cómo está en ascenso. Estamos en un área de seguridad con respecto a otros años, pero históricamente sabemos que virus de influenza tiene su pico o su aumento de casos entre la semana 22 a 29-30, ¿no? Así que seguramente en las próximas semanas vamos a tener un aumento de la curva de los casos, así que debemos estar muy, muy bien atentos con respecto al diagnóstico y a la atención de nuestros pacientes. Y si uno mira los pacientes hospitalizados en Argentina en los últimos 2 años, vamos a ver que en las últimas semanas, desde la semana 17 en adelante del año 2024, ha aumentado la hospitalización por influenza A, muchos de ellos no subtipificados. Luego le sigue el virus sincicial respiratorio, y también no podemos despreciar los valores que tenemos con respecto a SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, ¿no? Si bien es ínfima la cantidad de pacientes hospitalizados, es un diagnóstico que debemos tenerlo siempre presente, sobre todo para los aislamientos y los cuidados que tenemos que tener con el personal de la salud y los familiares que asisten a los hospitales. Vamos a refrescar la definición de caso con respecto a infección respiratoria aguda grave, IRAC, como se lo conoce. Es un paciente de cualquier edad con infección respiratoria aguda que presente fiebre referida o constatada mayor o igual a 38 grados centígrados y que se acompañe de tos y que este cuadro haya iniciado en los 10 días precedentes y, por supuesto, dado los datos clínicos y de laboratorio, va a requerir internación por los criterios clínicos. Se anexa esta definición de los grupos de riesgo con respecto a infección respiratoria aguda, que son los lactantes menores de 2 años, y el otro extremo de la vida, que son los mayores de 60 años. Acá tenemos también la misma definición, definida por tos o dificultad respiratoria, que haya ocurrido en los 10 días precedentes y va a requerir internación por criterios clínicos. En los lactantes menores de 6 meses también debemos considerar, y esto va a ser motivo de la charla el próximo miércoles, a la que se va a dedicar la pediatría, son los síntomas clásicos en los niños menores de 6 meses, como la apnea y los signos de sepsis.
Esta es la ficha que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación de mayo del 2024. Como ustedes ven, van a tener distintas solapas en esta ficha y con esta ficha debemos realizar tanto los hisopados como las fichas para poder acti- eh, adquirir el oseltamivir en, en los estamentos públicos. Van a haber distintas solapas, todas son muy importantes. La institución donde se realiza el, el hisopado o la atención del paciente, los datos filiatorios del paciente, luego todo lo que tenga que ver con los síntomas clínicos, los antecedentes del paciente y por supuesto las comorbilidades o las enfermedades previas, que son muy importantes para saber si este paciente está dentro de los grupos de riesgo. Las otras solapas tienen que ver con los diagnósticos clínicos, con la indicación de tratamiento, si amerita o no el uso de oseltamivir, y por supuesto, si el paciente es un paciente grave y va a requerir internación en terapia intensiva, también consignarlo en la ficha. Luego otros datos que son muy importantes con respecto a los epidemiológicos, que son también relevantes, ¿no? Con respecto a viajes que pueda haber hecho el paciente fuera del país, o que haya estado en contacto con cerdos o con aves, o que haya estado en conglomerados institucionales de casos donde hubo infección respiratoria aguda grave. Estos son datos muy importantes que sirven para la investigación de los casos. Y luego los antecedentes de vacunación que también son relevantes para este momento epidemiológico que estamos viviendo con respecto a virus de influenza. Las indicaciones, esto resumido, ¿no? Las indicaciones de diagnóstico virológico referidas a continuación son para los fines de vigilancia epidemiológica y siempre recordar que el médico o médica tratante podrá definir la necesidad del diagnóstico, o sea, de realizar un hisopado y o el tratamiento particular en casos no contemplados en el documento según criterio clínico. Bueno, hablamos de actualizar la resistencia, los datos de resistencia antimicrobiana. Como ustedes saben, el mundo tiene una gran amenaza. La resistencia antimicrobiana forma parte de las 10 amenazas a la salud global o a la salud mundial, y es así que todos los sistemas de salud están trabajando al respecto, y sabemos que la OMS todos los años elabora una lista de patógenos eh, donde ponen los gérmenes, que son los grupos críticos, los de alto interés y los de mediano interés. ¿Por qué pongo esta lista? Porque esta lista siempre se ve modificada, por supuesto, por el uso indebido de los antimicrobianos, y por lo tanto debemos, justamente en este momento de infecciones agudas, realizar la indicación correcta de de los antibióticos cuando son necesarios, y por supuesto hacer la mejor elección y la mejor administración de ellos. Estamos en un mundo interconectado, y como ustedes saben, la resistencia antimicrobiana no solamente está en los hospitales, sino que también están en nuestros hogares, en nuestros domicilios, en donde muchas veces accedemos a la automedicación, y también se incorporan antibióticos no solamente en la vida agrícola, sino también en la vida animal. O sea que estamos viviendo un mundo complejo con respecto a la resistencia antimicrobiana. Y ustedes saben que en el año 2022, el 24 de agosto, se sancionó la ley 27.680, que es la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que es la que nos ayuda a todo el equipo de salud poder luchar contra este grave problema de la salud global, que es la resistencia antimicrobiana. Esta ley abarca distintos aspectos del sistema de salud, pero por supuesto a lo que tiene que ver con en la salud pública o la salud humana, básicamente los programas de control de infecciones, poder implementar programas que se llaman PROA, ¿no? Programas de optimización de uso de antimicrobianos en las instituciones de salud, y ya se está trabajando mucho en este sentido para que estas leyes puedan ser puestas en vigencia y podamos trabajar en esta ley tan importante para
este gran flagelo que es la resistencia antimicrobiana. Bueno, si vamos a hablar de tratamientos, es algo que mencionamos la semana pasada muy someramente. Hoy lo vamos a, seguramente va a haber preguntas en el momento luego de las dos presentaciones, así que todas las dudas que tengan las anotan y las charlamos después de la presentación. Bueno, en la era del uso apropiado de los antimicrobianos es fundamental que nos basemos en las guías y recomendaciones nacionales, por supuesto, de nuestro país, y cuando estamos ante un paciente que tiene una infección respiratoria que sospechamos puede ser bacteriana, y si este paciente no tiene criterios de internación y puede ser manejado de forma ambulatoria, el tratamiento de elección va a tener dos grandes divisiones, ¿no? Aquellos que son menores de 65 años que no presenten comorbilidades, podemos utilizar la noble amoxicilina de 875 a 1000 miligramos cada 12 horas vía oral en una duración de 7 días. Y en aquellos pacientes mayores de 65 años o aquellos que tienen comorbilidades, allí sí vamos a utilizar un inhibidor de las beta-lactamasas, como es la amoxicilina ácido clavulánico o el surlactán, en dosis de 875 o de 1000 miligramos cada 12 horas por vía oral durante 7 días. Siempre en nuestros consultorios o en la guardia vamos a tener escenarios especiales como son pacientes que tienen alergia a los betalactámicos. Entonces aquí vamos a involucrar o vamos a ir macrólidos o quinolonas para el tratamiento de nuestros pacientes, como claritromicina, levofloxacina, que son tratamientos muy bien tolerados y que podemos indicarlos, en el caso de la levofloxacina, cada 24 horas durante 5 días. Esto lo que es la atención ambulatoria. Cuando vamos a tratamientos antibióticos empíricos para pacientes hospitalizados en sala general, debemos tener presente también el riesgo de resistencia antimicrobiana en estos pacientes que pueden evolucionar de forma grave y, por supuesto, tener una estancia mucho más duradera en el hospital. Por lo tanto, debemos elegir los mejores antibióticos y aquellos que no produzcan resistencia antimicrobiana. Tratamiento de elección es ampicilina surlactán, 1.5 gramos intravenoso cada 6 horas. Y aquí podemos adicionar o no claritromicina en forma endovenosa de 500 miligramos cada 12 horas. La adición o no de claritromicina va a depender mucho de las características del paciente, de sus comorbilidades. Ustedes saben que en marzo el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta con respecto al aumento de casos de clamidia citachi y de otras bacterias intracelulares. Por lo tanto, siempre debemos tener presente en el interrogatorio el contacto eh, que pueden tener los pacientes con aves o con personas que manipulan o que tienen aves en sus casas, así que eso es muy importante siempre en el interrogatorio, ¿no? Aquí va a depender de las características de nuestro paciente. Por eso dice más o menos, vamos a ver de acuerdo a las características o los factores que tienen nuestros pacientes. Tratamientos alternativos, entonces aquellos que tienen alergia mayor a beta-lactámicos, ceftriaxona de 1 gramo intravenoso cada 24 horas, o también podemos utilizar levofloxacina, que también tiene formulación endovenosa. ¿Cuándo vamos a pasar a estos pacientes a tratamiento oral? Las guías recomiendan 72 horas de tratamiento endovenoso y cuando hay mejoría clínica, mejoría del laboratorio, mejoría gasométrica, uno está en condiciones de pasar a los pacientes a vía oral, ¿no? Entre las 72 horas a los 5 días del tratamiento antibiótico a nuestros pacientes que sospechamos, por supuesto, de infecciones bacterianas. Y el escenario cambia cuando ingresamos a nuestros pacientes también a una unidad de terapia intensiva, ¿no? Y esto es muy importante porque también en las terapias intensivas tenemos riesgo de resistencia antimicrobiana cuando no usamos apropiadamente los antimicrobianos. Entonces, debemos, en todo paciente que tiene una infección respiratoria aguda, que sospechamos puede ser influenza, pero no podemos descartar
coinfección con bacterias. El tratamiento de elección en la terapia intensiva es ampicilina sulbactam, 1,5 gramos intravenoso cada 6 horas. Y aquí sí vamos a adicionar claritromicina intravenosa, ¿no? Por la gravedad del paciente, porque muchas veces estos pacientes ingresan en distrés respiratorio, no hay forma de interrogarlos, entonces por la gravedad de los cuadros se adiciona los macrólidos. Cuando sospechamos riesgo de coinfección con Pseudomonas aeruginosa o infección por Pseudomonas aeruginosa, como puede ser fibrosis quística, pacientes con bronquiectasias, pacientes con EPOC, la indicación sería piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 8 horas, o podemos utilizar cefepime 2 gramos cada 8 horas, y aquí también vamos a adicionar claritromicina 500 miligramos endovenoso cada 12 horas. Cuando tenemos un paciente que puede tener colonización o ha tenido antecedentes de infección previa por Staphylococcus aureus meticilino resistente, al esquema que mencioné anteriormente vamos a adicionar vancomicina a razón de 15 miligramos kilo peso cada 12 horas, y podemos adicionar estos dos antibióticos que figuran en la parte inferior como antitoxina, ¿no? Ya que actúan sobre la subunidad S, y de esta manera podemos controlar la toxicidad en muchos casos del estafilococo, ¿no? Podemos adicionar clindamicina o linezolid según tengamos disponibilidad en nuestros hospitales. Bueno, seguramente va a haber más preguntas con respecto a los antibióticos, así que los responderemos al final de las presentaciones. Con respecto al manejo clínico, las recomendaciones para el uso de antivirales para influenza han sido actualizados recientemente, la semana pasada. Voy a nombrar algunos de los escenarios o consideraciones generales. Luego la doctora Elba va a ahondar más con respecto a los criterios de indicación. Mencionar, y que es algo muy importante, el virus de influenza y los otros virus respiratorios son monitoreados anualmente en el Instituto Malbrán, donde allí se controla la resistencia a los zetamivirs. Y a la fecha tenemos que decir que el Laboratorio Nacional de Referencia, que es el Instituto Malbrán, no ha detectado un incremento de cepas resistentes a este fármaco entre las que circulan en Argentina en el momento actual. Lo que está en verde seguramente lo va a desarrollar Elba, pero quería mencionar una consideración que está en el documento que habla con respecto al tratamiento antiviral en embarazadas, ¿no? En cualquier trimestre que estén infectadas con virus influenza, es beneficioso para la prevención de la insuficiencia respiratoria y muerte poder administrar los oseltamivir inclusive hasta 3 a 4 días después del inicio de los síntomas, de las iguales dosis que en las mujeres no embarazadas. Esto está como norma, diríamos, dentro de la última recomendación. Bueno, las indicaciones de tratamiento antiviral, recordar en las infecciones respiratorias agudas graves, todo paciente hospitalizado, ya sea esté en clínica, esté en la guardia, esté en terapia intensiva, todo paciente hospitalizado con enfermedad progresiva o grave que requiera ingreso a unidad de terapia intensiva, iniciar tratamiento sin esperar el resultado del laboratorio. Si el resultado de influenza es positivo o negativo para otros virus respiratorios, continuar con el tratamiento. Bueno, y después en verde vamos a ver enfermedad tipo de influenza en toda persona que se encuentre dentro de los grupos considerados con riesgo aumentado para complicaciones por influenza, también indicaciones antivirales. Y en periodos de circulación de virus de influenza se recomienda la indicación de tratamientos en aquellos pacientes con resultado positivo para influenza, o en caso de no disponer de estudio diagnóstico o con resultado más allá de las 48 horas, podemos iniciar tratamiento empírico. Bueno, los factores de riesgo para influenza, esto debemos saberlo. ¿Cuáles son? Son 5 grupos. El grupo 1 son todos los pacientes que tienen enfermedades respiratorias. Conocemos fundamentalmente el asma, el EPOC, el enfisema, pacientes traqueostomizados en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro del grupo 2, las enfermedades cardíacas, coronarias, pacientes con reemplazo valvular. En el grupo 3 incluimos a las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas que no sean
hemato-oncológicas, como son las personas que viven con VIH, utilización de medicación inmunosupresora, inmunodeficiencia congénita, entonces la asplenia funcional o anatómica y la desnutrición grave. En el 4, en el grupo 4 entran los pacientes oncohematológicos y trasplantados, aquellos que tienen tumor de órgano sólido en tratamiento, los oncohematológicos hasta 6 meses posteriores a la remisión completa, y los trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético. Y en el quinto grupo tenemos un mix, diríamos, de patologías como son los obesos con un índice de masa corporal mayor a 40, los diabéticos, los renales crónicos en diálisis o con expectativas de ingresar en los próximos 6 meses, retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares, tratamientos crónicos con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, los convivientes de enfermos oncohematológicos, los convivientes de prematuros menores y las embarazadas en cualquier trimestre y las puérperas hasta las segundas semanas del parto. Como ustedes ven, estos son los 5 grupos de riesgo en los cuales nosotros indicamos oseltamivir en el caso de influenza. Esto, para recordar, la dosis es 75 miligramos cada 12 horas, la duración es de 5 días. Ahí está la tabla para los mayores a 12 años cuando tenemos que hacer por peso. Y también debemos saber que en los oseltamivir en pacientes con insuficiencia renal, la dosis debe ajustarse según el clearance de creatinina. La duración recomendada es de 5 días. Las formas farmacéuticas que existen son cápsulas, polvos para suspensión oral y jarabe. Bueno, y esto es lo que mencionaba el encuentro pasado, ¿no? Debemos limitar la enfermedad en establecimientos de salud, así que todos debemos poner estas medidas en práctica, realizar el triage para identificar a los pacientes con síntomas respiratorios y fiebre, ofrecerle un barbijo en el caso de que lo tengan, y en momentos de alta circulación viral se recomienda indicar el uso del barbijo quirúrgico a pacientes y a familiares, como también al personal de salud que está en contacto con los pacientes. En todo momento, los pacientes con síntomas de infección respiratoria deben utilizar barbijo correctamente colocado dentro de los hospitales. Y recordemos siempre el lavado frecuente de las manos. Importante también considerar otros tipos de exposición, como los que mencionaba hoy, ¿no? Antecedentes de viajes, contacto con animales, para orientar la sospecha clínica y poder indicar adecuadamente el hisopado, ¿no? Para poder diagnosticar a ese paciente, poder aislarlo y de esta manera evitar las complicaciones. Gracias por su atención. Bueno, ¿alguna pregunta referido a la parte de antibióticos? ¿O lo dejamos para el final? Lo dejamos para el final, ¿te parece? Dale, Comparto tu por favor. presentación. Bueno, yo quiero aclarar algunos puntos referentes a los oseltamivir, a todo lo que tiene que ver, si bien ya Fernando hizo una gran parte de todo lo que corresponde, digamos, en qué vamos a usar el oseltamivir, yo les voy a volver a referir esto, porque hemos tenido pacientes que andan ambulando por todos lados buscando el oseltamivir y que no corresponden a pacientes que estén dentro de nuestra vigilancia. Acordemos que nosotros, dentro de lo que es Ministerio de Salud, tiene un protocolo que seguir. Dentro de ese protocolo de que seguir es específicamente lo que hace. Por favor, ¿pueden cerrar sus micrófonos los que estén hablando? O verificar eso. O sea que sí, ¿no? Y pero voy a hablar con el Alfredo de epidemiología tiene abierto el micrófono. Y veo si Acá no puede estar. ¿Ustedes no pueden bloquear los micrófonos desde ahí? No, no tiene. No, porque ellos lo habían hecho cuando Mabel vivía y alquilaba un local. Y ahora ya no, porque ella se enfermó hace 2 años.
Y ahí dejó todo. Solo se... No, ya no. Hacía los Por certificados, favor, pero el que está hablando, te sientes, fíjate, enterado. Alfredo, Bueno, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Bueno, seguimos entonces. Una de las cosas que quería aclarar también es que el oseltamivir no es la panacea. Es un elemento más dentro de todas las precauciones respiratorias que se debe tener. Y dentro de este tratamiento que se utiliza, que utilizamos nosotros como tratamiento, sí, es uno más dentro de todos los elementos que tenemos que hacer. Este es, como para que ustedes tengan idea, dónde actúa el oseltamivir, ¿sí? Específicamente es un inhibidor de la neuroamilidasa y este es el que impide el crecimiento o la replicación del virus. Es allí donde va a actuar y por eso es importante que los pacientes respiratorios que tengan indicación, ¿sí? Sean tratados dentro de las 24, 48 horas, hasta 72 horas según la bibliografía, para poder evitar la replicación viral y evitar la patogenia de este virus. Siguiente. Nosotros tenemos algunas referencias que son relacionados a los oseltamivir y que tenemos que tener presente en el momento de indicar esto. Por ejemplo, que frena la diseminación por el organismo y la progresión de la enfermedad, eso es uno de los elementos, y sobre todo en el 40% solamente en la gravedad de las infecciones. También disminuye la duración de la enfermedad y disminuye las complicaciones. Específicamente las estudiadas fueron en sinusitis, bronquitis y neumonía. Y se da que en el 50% de los pacientes jóvenes puede disminuir estas complicaciones y el 75% en los pacientes que son ancianos o de la tercera edad. ¿Seguimos? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en claro, cuándo indicamos y qué dosis indicamos. Las recomendaciones que tenemos van variando año a año, ¿sí? Este año particularmente nosotros solamente vamos a tratar, son indicados con el tratamiento del oseltamivir en pacientes internados y en pacientes ambulatorios de un grupo de riesgo específico, ¿sí? Tener en cuenta otro elemento es que no necesita un hisopado para iniciar el tratamiento, ¿sí? Muchos de los pacientes esperan el hisopado y cuando indican indican pasado el 5.º día, digamos, de ya tener la enfermedad, indican el oseltamivir. Eso está mal. No hace falta. Si tenemos la parte clínica, ¿sí? Y nosotros tenemos la sospecha clínica de que el paciente está con una sintomatología tipo influenza, si está dentro de los factores de riesgo, se le indica el oseltamivir. Entonces, ¿en quiénes vamos a indicar? A pacientes internados, a todos los pacientes que son internados, ya sea en la parte clínica o de unidades de terapia intensiva, ¿sí? Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta, nuestro protocolo indica 5 días de tratamiento, ¿sí? No más. Pero en el caso, solamente en el caso de internados, ¿sí? La prolongación del tratamiento más allá del 5.º día tiene que ser evaluado por el equipo médico y ver la evolución del paciente y los resultados de los exámenes complementarios para poder extender hasta 10 días. En los pacientes ambulatorios no hay ese criterio. En los pacientes ambulatorios son 5 días, nada más. Y hago mucho hincapié en esto porque he tenido varios casos que han venido a nosotros en búsqueda de oseltamivir, pacientes ambulatorios que son de riesgo, pero que tienen una indicación de 10 días. Eso no está contemplado dentro de nuestro protocolo, y tampoco hay evidencia clínica
o evidencia científica que indique que el tener mayor cantidad de días con el Celtamivir mejore las condiciones del paciente. Por lo tanto, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Si bien la semana que viene vamos a tener todo lo que es referente a lo que es influenza y todo lo que es respiratorios en niños, ¿sí? Yo voy a recalcar este punto, que seguramente lo vamos a volver a resaltar la semana que viene, es que en los niños la indicación y las dosis de los Celtamivir tienen una especificidad. Los pacientes internados que requieren internación en las áreas de cuidados intensivos, sobre todo, son con cuadros moderados, pueden esperar el resultado del IFI, o sea, del estudio que se le hace. Una vez que tengamos el diagnóstico virológico, recién allí se puede iniciar el tratamiento. O sea, con estos pacientes los niños son diferentes. Entonces, tener presente eso. Lo mismo con los niños ambulatorios. ¿Sí? Solo se van a tratar aquellas infecciones respiratorias agudas bajas que presentan factores de alto riesgo, ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta de los niños, pero como les digo, le vamos a volver a insistir la semana que viene cuando veamos los respiratorios en pediatría. ¿Seguimos? Bueno, esta es la dosificación según el peso y según el año. La próxima, por favor. Y aquí entramos en esto de los factores de riesgo. Y hablamos de alto factor de riesgo o alto riesgo, ¿sí? Como dijo el doctor Achinelli, las embarazadas y puérperas hasta 2 semanas posparto son unas de las poblaciones que tienen alto riesgo de complicación, al igual que los pacientes mayores o iguales de 65 años. Y luego tenemos, como lo hablaron hoy, los diferentes grupos de personas que tienen factores de riesgo. Y en este caso, una de las cuestiones que también se habló la semana pasada y que la doctora Brácnica indicó, ¿sí? Cuando se habla de asma, ¿sí? Tiene que ser no el asma leve, sino el asma moderado a grave. Tener en cuenta eso. Y cuando se indica tener presente que los ambulatorios sí o sí deben cumplimentar con estos requisitos para que nosotros podamos proveer la medicación. ¿Seguimos, por favor? Bien. Como toda medicación, el oseltamivir no es inocuo, ¿sí? Tiene reacciones adversas que hay que advertirle al paciente y que por ahí muchas veces no se les dice. En general, en los 2 primeros días de tratamiento en el adulto, ¿sí? Si bien son poco frecuentes, puede aparecer náuseas, vómitos. Los vómitos pueden ser de leves a moderados, y los que son muy poco frecuentes es un rash, un edema palpebral, de lengua o corporal. E inclusive puede tener alguna alteración de las transaminasas, ya que los Celtamivir se metaboliza en el hígado. También puede producir arritmia y puede desmejorar al paciente diabético. Y en los niños también son poco frecuentes, pero se da náuseas, vómito, dolor epigástrico y muy poco frecuente conjuntivitis, epistaxis y problemas de oído. En la próxima, por favor. Y otra cosa, recalcar nuevamente, es que en esta situación en la cual estamos viviendo nosotros, esta situación epidemiológica, la quimioprofilaxia, la población general no está justificada.
Y entonces debemos recordar que su uso indiscriminado aumenta la posibilidad de la resistencia a la medicación. Si bien aún no tenemos resistencia por los estudios que se han hecho en el Malbrán, si nosotros mal utilizamos el recurso, lógicamente que en algún punto vamos a tener esa resistencia a los antivirales. ¿La próxima? Bien. Ahora, ¿cómo es el circuito de provisión y rendición de los CELTA? La provisión de los CELTA para todos los casos indicados anteriormente, ¿sí? Acuérdense, vuelvo a recalcar, tal vez sea muy reiterativa, digamos, en esto, pero es por toda la experiencia que uno está teniendo en este tiempo, de tener al paciente dando vuelta por todos lados, ¿sí? Y cuando llega a mí, a la oficina, encontramos a un paciente que no debió dar tantas vueltas, que pudo haber sido solucionado en otros problemas, su problema en otros lugares. Entonces, recalco. Al iniciar la temporada, que es en este tiempo, todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, se le provee un stock inicial a todos los estamentos de salud, ¿sí? En este stock inicial, ¿cómo se hace? Se hace una nota pidiendo a la subdirección de vigilancia epidemiológica, particularmente a mí, a la doctora Alba Mesa, y si hay fichas del año pasado que no se han podido rendir, se agrega a esa nota. Con eso, en Quintana 1409, planta alta, allí se entrega toda esa provisión. Una vez que hacemos el chequeo, se le entrega una autorización para retirarlo de farmacia. Posteriormente, cuando... la próxima, por favor. Lo siguiente es la reposición del uso de esta temporada de los Celtamivir. Entonces, cuando la provisión es utilizada, ¿sí? Se le recomienda que generalmente el stock inicial lo mantengan siempre, ¿sí? Es decir, que si en esa semana ocuparon 10, vayan y repongan los 10. No esperar que se termine toda la provisión y recién ahí repongan. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Lo mismo, hacer la ficha, enviar la nota, ¿sí? Y en esa ficha epidemiológica, nosotros lo único que vemos en la ficha epidemiológica no el recetario médico. El recetario médico, eso es interno de ustedes, de cada institución. Nosotros tenemos que tener en la ficha epidemiológica la cantidad de Oselta que se utilizó, en quiénes se utilizó, si estuvo internado, si es ambulatorio, qué factores de riesgo tenían, si hay algo adicional, también todo dentro de la ficha epidemiológica. Esa ficha epidemiológica tiene que estar cargada a un sistema que es el sistema del CISA, el SNBS 2.0, en el cual si no tienen usuario para este sistema, se inicia la capacitación del recurso humano que indique la institución. La mayoría tiene un representante que hace la carga. Tener presente que si la ficha no cumple con los criterios que les mencioné, no se va a reponer el antiviral. Esto también tiene que ver con las rendiciones que nosotros hacemos a nivel nacional. Si nosotros no lo tenemos dentro del sistema, ¿sí? No nos van a reponer la medicación. Por eso es importante que cada institución tenga el registro de sus uso de Oselta y sus pacientes que necesitaron el Oseltamivir. En este periodo, digamos, porque esto es algo, no es una recomendación como fueron los años anteriores, es una indicación, por lo tanto, este año sí o sí, todas las rendiciones de Oseltamivir tienen que estar en el sistema. Nosotros nos dimos este mes para poder lograr la capacitación, para poder lograr que cada institución pueda hacer la rendición en forma oportuna y con los lineamientos nacionales. Y creo que hay uno más. Nada más. Bueno, hasta ahí
lo que yo quería recalcar en este sentido de los Celtamivir. ¿Contestamos las preguntas? Sí, buenos días. ¿Alguien? Acá habla el doctor Fernández, José Luis del Hospital de Campaña. Quería hacer ¿Sí? nada más que algunos comentarios, ¿sí? Porque en la disertación por ahí están confundiendo las edades de los adultos, ¿sí? En el año 2024 se bajó la edad a 60 años. Es mayor o igual a 60 años, ¿sí? No es más 65 años como era anteriormente. Digo esto porque en la ficha a veces el paciente puede no tener factores de riesgo, pero por la edad ya es un factor de riesgo, así que si el paciente tiene 61 años, debería usar oseltamivir en ambulatorio si reúne criterios para hacer una ETI. Después, me quedó la duda de, por ejemplo, si el pedido se origina en un CAPS para ambulatorio de oseltamivir, ¿a dónde debe dirigirse ese paciente? Concretamente lo que quiero preguntar es, ¿quién tiene que venir a campaña a buscar oseltamivir y quién tiene que ir a otros hospitales a buscar el antiviral para que no esté dando vuelta al paciente? No sé si eso alguien me puede... Sí. Lo de los años, ese es el último que nos pasaron a nosotros, José Luis. Voy a chequearlo nuevamente, pero ese es el último que nos pasaron a nosotros. Lo otro de lo que es la parte de los centros de salud ya tienen su provisión, o sea, esa parte ya fue solucionada esta semana. No debería andar tabulando nadie. Y en el caso de que esté indicado los Celtamivir, si está indicado los Celtamivir con los protocolos que nosotros tenemos, se le provee en las instituciones. Por eso, cada institución, tanto pública y privada, tiene su stock inicial. En la institución, ¿sí? No todas las instituciones privadas se comprometen a esto de cargar al sistema, de que esté resuelto. Por ahí eso puede ocasionar, pero ahora nos juntamos con la parte privada para ver ese tema. Pero si no, vienen a farmacia con la receta y con la medicación generalmente. Ese es los privados. Si está dentro de nuestro protocolo, no hay problema, se le da. Ahora, si no está dentro de nuestro protocolo, nosotros no le podemos dar. Y si hay venta por farmacia, sí. Acá en Corrientes Capital tenemos 2 farmacias que tenían stock hasta la semana pasada, que es Anastasi y Pharmalife 2. ¿Y lo otro que decía? No, lo de la edad, fíjate, Elba, que está en la ficha nueva ya está cambiada la edad, ¿sabes? No, la ficha que vos tenés es una ficha de pacientes con unidad centinela, que son diferentes a las otras. Pero no importa, lo vemos, ¿sí? Bueno. No va a complicar eso, digamos. Pero sí, lo chequeo. Y lo otro era que yo te había consultado también era de obras sociales, si se puede entregar, hacer la ficha, la receta y retirar a través del ministerio. Siempre y cuando esté dentro de nuestro protocolo, no hay ningún inconveniente. Siempre y cuando tenga la ficha también. Y siempre y cuando se carga el sistema. Gracias, Elba. Hay uno que habla que esto es para Fernando. Dice, la indicación de un macrólido en pacientes internados siempre debería estar indicado independientemente de la sospecha o no de una infección por gérmenes atípicos, ya que la indicación se basaría en que actuaría además
de antimicrobiano como un factor antiinflamatorio. Eso está bien estudiado en neumonología, ¿no? Con respecto al efecto desinflamante que tienen los macrólidos en las vías respiratorias. Creo que está asignado más bien a pacientes que tienen asma bronquial o EPOC, pero a una persona que no tiene comorbilidades o que esté dentro de las patologías respiratorias no requeriría los macrólidos. Fabián Plano levantó la mano. No se te escucha. No se te escucha, Fabián. No, no se escucha. Está sin sonido. Está sin sonido. A ver. Sigue sin sonido. Capaz que va a hacer muchas preguntas hasta que lo suene. Fabián, seguí sin sonido. Hola, buen día. Ahí. ¿Hay Hola. alguien que habló? Sí, el doctor Corrales, ¿cómo está? Buen día. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bien, dos comentarios. Uno, ¿qué se hace con los pedidos durante los fines de semana o feriados? ¿Dónde van los pacientes? Y el otro comentario, yo fui el que hice el comentario de la indicación de macrólidos. En realidad la neumonía se considera una enfermedad inflamatoria. Por eso habría que revisar porque en general en internación siempre indicamos un macrólido asociado al beta-lactámico, independiente de la sospecha de que tenga o no asma bronquial y que tenga o no gérmenes atípicos. Así que ese tema creo que deberíamos revisarlo. Sí, 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 doctor. La consideración esta guía que es de SAIDI del 2015 pone la consideración más menos, ¿no? De la posibilidad de agregar, pero sin duda que si estamos ante un paciente con síntomas graves de infección respiratoria aguda, uno no duda en poner macrólidos. Está bien el aporte. Fernando, no sé si no hay alguna recomendación más reciente del 2015, porque tengo entendido que la sociedad americana y la europea ya indican de por sí siempre el macrólido en los pacientes que se internan, o sea, con criterios de internación y una infección respiratoria, siempre, inclusive hacen el, el algoritmo como cuando uno trata una meningitis, que hasta inclusive sería conveniente darle el macrólido antes para disminuir la respuesta inflamatoria, lo cual no está bien establecido, pero sí siempre la recomendación en esas normas, no sé si la SADI sacó alguna recomendación nueva al Ministerio de Salud Pública de Nación al respecto, pero ellos ya indican de entrada el macrólido siempre en pacientes que se internan con infección respiratoria. Por eso es un tema que habría que revisarlo. Revisarlo, sí. ¿Sí? Sí, más aún ahora que tenemos estos alertas, ¿no? Con respecto al aumento de infecciones por clamidia, ¿no? Que sin duda que uno Claro, debería. pero yo entiendo, está bien eso la indicación por clamidia cuando uno sospecha atípica, no hay duda, pero el resto sería no sospechando de clamidia, sino de una neumonía que supuestamente sea por gérmenes comunes. Si uno no tendría que adoptar la conducta de asociar siempre el macrólido al beta-lactámico. ¿Sí? Sí. Vamos Habría a que buscar revisarlo. más A evidencias. ver, Sí, exacto. sí, Sí. sí. Yo no hace mucho participé en una reunión en las de FUNSEI de Estambulián y habían dos Científica. expertos, sí, sí, dos expertos europeos y ellos indicaban de por sí y sugerían que siempre tiene que ir el macrólido
asociado al beta-lactámico. Y me parece que es un poco lo que uno ve y es lo que se hace en la mayoría de los lugares donde se internan pacientes con cuadros respiratorios. Por eso sería bueno que revisemos ese tema para ver si realmente es una indicación que hay que hacerla, digamos. Perfecto. Bien, en cuanto a los circuitos, fin de semana, la otra pregunta, doctor, ¿cómo está? Bien, sí, Eh, el paciente no debería estar deambulando el fin de semana, porque si el fin de semana se atiende, se atenderá en un centro de salud que tiene guardia, o ya sea de APS o un hospital que tiene guardia de emergencia, tanto en el privado como en el público, y cada uno de ellos tiene el oseltamivir como provisión, o sea, o debería, si no lo tienen, por favor revisar en sus instituciones dónde está el oseltamivir y asegurar tener esa provisión para los pacientes, no tenerlos deambulando. Por ahí los detalles que se plantean en este circuito son esos consultorios privados que no eso. están en ninguna institución. Entonces, para eso el circuito es la nota con la vigilancia, para todos es la nota, pero también para estos especiales, que yo lo atiendo en el consultorio privado, pero no dentro de una institución, es lo mismo, es el mismo criterio y la provisión es la misma. Si el paciente tiene obra social, hay obras sociales que las están cubriendo, como YoSport, que estuve revisando temprano, tiene una cobertura de un 60-70%. En farmacia estamos revisando qué farmacias en el interior y en la capital tienen esa provisión, para tener también ampliar la cobertura para los pacientes. Pero en el caso del fin de semana, el paciente, yendo a la pregunta puntualmente, no debería estar deambulando, porque si se atiende en el hospital de campaña en la emergencia, va a salir con el oseltamivir si está con el criterio. Si se atiende en la escuela o en el Vidal o en el Llano, sería lo mismo, o cualquiera de los centros privados. No sé si esa era la pregunta, doctor José Luis. No, sí, sí, era un poco esa, pero yo planteo un paciente que ahora viene fin de semana largos, feriados largos, y estamos en pleno pico de casos. Aparece un paciente que consulta el fin de semana y tiene criterios de indicación, no de internación, pero sí de indicación. ¿Dónde se lo deriva al paciente? ¿Se lo manda al campaña directamente para que... No, porque el paciente no? va a consultar en alguna de las emergencias, o si consulta en el consultorio privado, en el Sí, caso sí, sí, particular, sí, 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 esa debería sería... tener la provisión De del insumo. Oseltamivir. Ah, bueno, Claro. perfecto. Bueno, listo. Gracias. No sé si hay alguna otra duda. Si yo quisiera volver a remarcar, si no hay preguntas, esto que hablaba al inicio, que no sé si se escuchó, lo de un catarro de vías aéreas superiores con antibiótico, lo estamos viendo, es algo que todos sabemos, todos hemos pasado por la Facultad de Medicina y todos nos estamos actualizando siempre, y todos sabemos que a un virus no le damos antibiótico, pero seguimos recibiendo acá en la farmacia del Ministerio de Salud Central y en todos los centros de salud, no en todos, pero en algunos, yo particularmente lo he visto en farmacia central, o vienen incluso a mi oficina, o recibo en mi celular, que puede ser que le pase a ustedes también, el pedido de esa medicación del paciente, que no lo puede comprar, que busca dónde conseguirlo, y uno evalúa, pregunta, y el paciente está con catarro de vías superiores de 24 horas de evolución, y ya con una indicación, o con horas de evolución, y ya con indicación de antibiótico. Revisemos todos, volvamos a compartir esta información de lo importante, todo lo que habló Fernando y de todo lo que sabemos nosotros, y lo mismo con el oseltamivir, un joven de 15 años sin ningún riesgo, los padres obviamente desesperados buscando la medicación, recibimos llamadas a nivel central muy asustados porque están con gripe A y necesitan el oseltamivir porque el médico le ha indicado que tiene que tomar el oseltamivir, y genera mucha ansiedad, mucha angustia en el paciente, y pedimos que seamos criteriosos y que realmente utilicemos este recurso que tenemos, que es uno más de lo que han mencionado tanto Fernando como Elba, y que todos sabemos los que estamos acá, de manera realmente coherente, eficiente, razonable, óptima y adecuada para mi paciente. Si tiene una cardiopatía congénita o tiene, bueno, todas las patologías que sabemos y está dentro del grupo de riesgo, no hay ninguna duda y el paciente lo va a tener. Pero si indicamos a todos los oseltamivir, aparte del riesgo
de que lo tome 2 días, se sienta mejor y ya no lo tome más, y la resistencia a los antivirales, y en el caso particular a los Celta, le sacamos la oportunidad de tener la medicación a ese paciente que realmente lo necesita, solamente para cerrar esto. No sé si tenemos otra pregunta. Hay otra, esa. Esta es, María Victoria dice, quisiera saber si es posible coordinar una logística de respuesta cuando el personal de primera línea comienza a enfermar de infecciones de respiratoria, atención, y se contagian. Test rápido, si fuera posible, derivar al laboratorio central en algunas muestras para conocer la circulación del virus en nuestro hospital, especialmente en servicios críticos. En la circular está en qué momento se hacen los hisopados, sea equipo de salud o sea personal de la comunidad o sea población internada. Población internada no hay duda, y el resto hay una población que se testea por vigilancia epidemiológica, no porque sea exclusivamente salud, así que podemos volver a pasar la circular y recordar en qué momento lo vamos a hacer, porque necesitamos saber obviamente cuál es el virus que está predominando y cuál es el virus circulante y predominando. También las influencias A, saber cuál de las influencias A, porque la verdad que también genera mucha ansiedad en la comunidad. Se han quedado con el antecedente de la pandemia del 2009, en donde gripe A todavía sigue siendo, genera mucho miedo en la comunidad, así que también es importante y se vigila eso, no hay problema, María Victoria, así que vamos a pasar de nuevo las circulares para recordar a quién tengo que testear. Clínicamente la conducta no cambia con el hisopado, ya eso Fernando lo explicó la clase anterior y también esta. El hisopado no me modifica el tratamiento y seguimiento del paciente. No sé qué otra pregunta. ¿Eso era María Victoria? Gracias. Y A ver si podemos... Quería saber, Angelina, si podíamos usar los test rápidos en el caso que, por ejemplo, se estén enfermando en la terapia el personal de primera línea, el de influenza, el de COVID. Sí, Porque como recordemos todas nosotros las además medidas no somos generales. uno. Sí, recordemos todas las medidas generales, María. Somos equipo de salud, dentro del sistema de salud es totalmente distinto. Sí. El uso del barbijo, un sintomático respiratorio, la recomendación siempre es el uso del barbijo, el lavado de manos, todo lo que nosotros ya sabemos, y todo lo que tiene que ver con control de infecciones se intensifica aún más en estas etapas de circulación de infecciones de virus respiratorios, ¿no? Así que se puede, sí, por supuesto, pero también intensificar todo lo que tiene que ver con el control de infecciones. Fabián. Fabián, seguí muteado, no sé qué pasó. Escribí, Fabián, escribí. Mi vida. No, no hay manera. A ver. Sí. Y está abierto, ¿viste? Todo. Tenés todo como para hablar, pero no se te escucha. ¿En el interior hay alguno que tenga alguna consulta? No, no se No, escucha. no, Fabián, escribí nomás. Bueno, Bueno, alguno del interior, de nuestros hospitales del interior, que tenga alguna duda, la logística no cambió, la distribución de insumos, el tema de test también, recuerden que tenemos toda una red armada con eso, no se modifica tampoco. Cualquier duda se comunican a nuestro teléfono, saben que están abiertos las 24 horas, todavía no estamos en el pico del brote de estacional de virus respiratorios, o recién empieza. Organicemos nuestros sistemas de salud, revisar todo lo que sea atención del paciente, todo el triage, todo lo que tiene que ver con la atención del sintomático respiratorio, todo lo que nos quedó armado de dengue, de COVID, de dengue, ahora influenza y otro virus respiratorio. O sea, revisemos todo el circuito de la atención para que realmente nuestro paciente crítico reciba la atención de manera inmediata y realmente pueda ser medicado y pueda recibir la atención de calidad que tenemos que brindar a cada uno de nuestros pacientes. Así que no es nada nuevo para nosotros, salvo que tengamos algún director nuevo, que por ahí sí hay algunos cambios en hospitales, pero ninguno es nuevo en el sistema de salud. Pero cualquier duda, estamos en el teléfono
y estamos en contacto. Si hay alguna consulta y si no damos por cerrada la jornada. La semana que viene tenemos todo lo que es infección en respiratorios en niños, en pediatría. ¿Estamos? Otra cosa que, les pediría es que esas recomendaciones de la circular 20 que mandamos, si pueden ofrecerles también a los colegas que sean del privado para que ellos tengan, porque hay muchos de ellos que no tienen acceso a eso, independientemente que sea mandado a todos los lugares, pero no llegan a todos, pero para poder sociabilizar esa información. Así también podemos tener al paciente cuidado y tratado, digamos, no que anden deambulando. Sí, acompañando lo que dice Elba, esa circular fue enviada, todas las de respiratorio fueron enviadas a todos los grupos directores, acá se encuentra equipo del interior, también a todos los grupos que trabajamos, equipos técnicos con los que trabajamos COVID y todo lo que sea siempre brotes, también recibieron la circular, así que por favor, circúlenla, como dice la palabra, y en las localidades también pasarlo a sus colegios médicos, nosotros pasamos al Colegio Médico de Capital, pero también hay localidades que tienen los suyos y también compartirlo para que no haya ningún médico, ningún equipo de salud, no solo el médico, ningún equipo de salud en toda la provincia, tanto público como privado, que esté atento a esto. No es nada nuevo, pero siempre es necesario estar recordando y estar juntos. Así que por más que estén en el interior y aparentemente estén solos, nunca estamos solos, estamos acompañados y para lo que necesiten. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, nos encontramos el miércoles próximo. Muy bien. Hasta luego. Chao, chao, chao. Hasta luego.